Aquí dentro el mundo es blanco. Algo extraño para alguien que ve la vida en colores. El blanco para mí no existe. Es la luz antes de nacer o la luz cuando mueres. ¿Estoy renaciendo o estoy muriendo? Sé que vine a Palermo a vivir. Aunque enseguida vi que podía morir. Primero por el calor. Después por el tráfico. Y por último por lo peor de todo. La burocracia. Dígame, la ayudaré con mucho gusto. Disculpe las molestias, soy Violeta Vitale y vengo de París. Que es una ciudad muy sobrevalorada. Verá, estoy buscando al propietario de este escarabajo. Rellene esto y entréguelo en la ventanilla 3B. Ya la avisaremos. Por favor. Este hombre es mi padre. Y esta foto es lo único que tengo de él. La hicieron el verano en el que fui concebida. Y es una cuestión de vida o muerte. Muy interesante. Rellene el impreso. Que vaya bien. No. Creedme, no estoy exagerando. Tengo que encontrar a mi padre para poder curarme. Por eso estoy aquí, en Palermo. Una ciudad que te invade con su ruido, sus colores, sus olores. Donde las emociones de las personas te abruman, aunque no quieras. ¡Tengo la carne en oferta! ¡Tengo la carne en oferta! ¡Solo me queda carne de ternera! ¡Calidad insuperable! ¡De verdad! Permiso. ¡Te has dejado los limones! En esta ciudad puede pasar de todo. Voy para allá, ya voy. No hables con nadie. ¿Y quién sabe lo que me espera? Corre, 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 casone si nasconde. E staccia se non c'ha un mare. Corre, 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 con mare si avvicina. Si sta passando con la terra. Corre, 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 che non serenina. Sta scendendo che non c'ha un mare. Un psicópata, solo un psicópata conduciría así, ¿no? Lo siento. En Palermo hace falta paciencia. No, en Palermo hace falta más gente como tú. Danilo, no digas eso, que tu mujer es celosa. Me gustan las personas que sonríen por fuera y por dentro. Soy Violeta. Silvia. Oye, ¿y qué te ha hecho volver a Palermo? En París la vida me dio un duro golpe y... Aquí quiero encontrar un motivo para seguir adelante. Yo encontré uno para mí. Abrir este bar. Ya lo encontrarás. Ya verás. Fiorella, el capuchino. ¡Lo siento! Estaba ardiendo. ¿Te has quemado? No, tengo que irme. Yo me ocupo de él. Tú lleva a la chica dentro y préstale una camiseta. Ven.
Lo siento, no tengo otra. Tranquila, con el sol que hace se secará enseguida. Déjame a mí, gracias. Vete o llamo a la policía. Pero a ver, ¿es que no te bastó lo que pasó hace 15 años? ¿Eh? Un poco de protección siempre va bien. Sí, de la gente como tú. Vete y no vuelvas por aquí. Volveré. ¿Va todo bien? Sí, un matón del barrio que la ha tomado con nosotras. ¿Y a qué se refería? ¡Hola! Directora. Director, quería decir director, sí. No quiero perder el trabajo el primer día. Por supuesto. Estoy en un bar delante de la redacción. Es que he tenido un percance y... ¿Director? Buenos días. Oh. C'est un plaisir d'avoir un nouveau collègue de France. C'est un plaisir de vous rencontrer. Pero no hace falta hablar francés. Crecí en Milán. Es que quería confirmar que eras tú. Aquí la gente nos toma mucho el pelo. Ah. Pero con esa boca puedes hablar en el idioma que quieras. Miss Italia, ¿verdad? Violeta Vitale. Miss Italia lo fui hace 10 años. Usted debe de ser Claudia, ¿no? Director, está bien. Bonito pintalabios. Sí. Ya me he dado cuenta de que no pasa desapercibido. No están acostumbrados. No nos gusta el maquillaje. Que te quede claro. Marketing de grandes firmas de moda, publicista de marcas de lujo. En la universidad estudié marketing. Después la vida me llevó a convertirme en periodista de moda. Primero en Milán, en París. ¿Y a la redacción de un periódico no te llevó nunca? Cuando trabajaba como publicista colaboré con varias revistas de moda. Sé que no tengo mucha experiencia. Pero antes de ser Miss Italia, mi sueño era llegar a ser periodista. Me gusta descubrir las verdades ocultas. Y ya que tenía que estar en Palermo, he pensado... Bueno, vamos a ver. ¿Un presupuesto público o un informe policial lo sabes leer? No, pero aprendo rápido. ¿Usted me podría enseñar? ¿O puedo comprarme un manual? Escucha, a ver, Miss Italia, esto es una redacción seria. Aquí hacemos investigaciones, no damos explicaciones. ¿Tú sabes cuánto tuve que luchar para llegar donde estoy? ¿Sabes por lo que tuve que pasar? ¿Me lo puedo imaginar? No, guapa, de eso nada. Tú, con esas piernas largas, has sido enchufada por el grupo editorial del que forma parte nuestra redacción. En realidad no fue así. Ve con Camita. Te acompañará en tu primer reportaje. Intenta no causar problemas. Vale. Camita es el apellido, ¿no? ¿Sabéis quién es el tal Camita? ¿Me contáis que os hace tanta gracia? Si te lo contamos no tendrá tanta gracia. Mario Rizzo, Crónica Negra. Violeta Vitale, encantada. Venga, ven. No les hagas caso, al principio son así. Somos periodistas. Idiotas por naturaleza. Tamara. No hace falta que te explique por qué la llamamos Camita.
Buena suerte. Oye, siento haberte despertado. Es que Claudia me ha dicho que ibas a acompañarme en mi primer reportaje. Aunque en realidad soy yo quien te va a acompañar. ¿Podrías ir más despacio? Se ve que no. No pasa nada. Estoy muy contenta de trabajar contigo. Acabo de llegar a Palermo. Uno, y... no me gustan las cotorras. 2, no estoy contenta de trabajar contigo porque a mí no me gusta trabajar. Y 3, no me gusta llevar a nadie en mi Vespa. Toma, coge el coche de la empresa. El garaje está ahí detrás. Sigue las señales. Vale, ¿puedes esperarme? No conozco Palermo. No sé ni qué reportaje vamos a hacer. Nos vemos en Vía Manieva. ¿Qué? Au. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Silvia! 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 ¡Socorro! ¡Silvia! ¡Ay, Dios! ¡Hola! Hola, necesito una ambulancia, por favor. ¡Deprisa! ¡Es urgente! Buenos días, inspector. No son buenos, Turi. Cierto. La víctima, Silvia Messina, era la dueña del bar de aquí al lado. La hermana nos ha dicho que estaba haciendo una entrega. ¿Por qué? Bueno, después del confinamiento, muchos bares ofrecen servicio a domicilio, envíos... No, les digo que ayuda. por qué tengo que investigar un accidente de tráfico. Lo dijo el fiscal Buscemi, ¿no se acuerda? Usted se obsesionó con esa investigación de la trata de los seres humanos. Empezó a investigar por su cuenta, a obstaculizar el trabajo de los compañeros... Era sarcasmo, Turi. Démonos prisa para volver a las cosas importantes. Sí. A ver, ¿quién conducía? Yo... Ha sido un accidente. Estaba saliendo y el sol... ¿Miss Italia? Violeta Vitale, gracias. Inspector jefe Francesco De Mir. Tiene que venir a comisaría. La acompaño. Lo siento. Lo siento mucho. Por suerte para usted, la prueba de alcoholemia es negativa, pero habrá que esperar para el análisis toxicológico. Yo no me he drogado en la vida. Se lo juro. Además, eran las 11 de la mañana. Entonces, ¿cómo es que no vio a esa mujer? Ha sido culpa del sol. Por un momento no he visto nada. Además, creo que ya estaba en el suelo. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Porque si hubiera estado de pie, la habría visto a contraluz. Igual fue culpa del pintalabios. ¿Qué os pasa a todos con mi pintalabios? No, es perfecto. Pero igual estaba pintándose y se distrajo. Es perfecto porque es francés. El mejor del mercado de larga duración. Hace 15 años que lo saco del bolso. Lo paso por los labios y lo guardo.
sin bajar nunca la mirada, sin necesidad de espejo. Puede que le atacara a otra persona. Esta mañana la he visto discutir con un chico en el bar. Podría haber sido él. Señorita, la ha atropellado. A no ser que ese chico estuviera en el coche con usted, no tiene nada que ver con la muerte de Silvia Messina. ¿Qué me va a pasar? Si el análisis toxicológico es negativo, al no haber otros agravantes, se le acusará de homicidio involuntario. ¿Homicidio involuntario? Lo siento. Ya puede irse. Obviamente, mientras espera el juicio, no podrá abandonar la ciudad. Debería acompañarla. Quieto ahí. La verdad, Miss Italia, has conseguido sorprenderme. Primer día de trabajo y matas a alguien. Te dije que no causaras problemas. Lo siento, no es lo que parece. Yo creo que... Mira, lo mejor será que no vuelvas por aquí. Fiorella, tengo que cerrar la caja. A Silvia le gustaba dejarlo todo cuadrado. Lo siento. Lo siento muchísimo. Vete de aquí. No puedo. No puedo. Necesito saber quién era el chico con el que discutía esta mañana. Podría ser muy importante. ¿Cómo te atreves a venir aquí, eh? ¿Puedo? Claro. Estás escribiendo sobre la muerte de Silvia y quieres entrevistarme, ¿no? No. No te avergüences, es tu trabajo. Yo he descubierto que hace 15 años un ladrón entró en casa de los padres de Silvia. Ella y su hermana eran solo unas niñas. Y terminó matando a sus padres delante de ellas. Y nunca encontraron al asesino. He visto una foto de ellas muy asustadas, rodeadas de policías. Es absurdo, ¿no? Eres feliz y en un momento lo pierdes todo. Aunque jamás hubiera dicho que Silvia pasase por algo así porque tenía un color tan luminoso. ¿Tú la conocías? Yo no. Ni siquiera había ido a su bar. Pero por lo que dicen, la hermana que trabajaba con ella, Fiorella, se junta con malas compañías. Gente de la mafia. ¿Y si el asesino fuera alguno de esos? Eso explicaría por qué yo no la vi. Puede que ya estuviera muerta, ¿no? Violeta, es normal buscar explicaciones cuando nos pasan cosas terribles. No tienes antecedentes. Seguro que todo irá bien.
¿Por qué eres tan amable conmigo? Bueno, eres Miss Italia. Además, sé cómo te sientes. Yo también lo he tenido difícil. Me pasaba el día entero sentado en un parque haciendo gilipolleces. Por experiencia te digo que una mano amiga siempre va bien. Gracias. No hay de qué. Ah, si necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme, ¿vale? Oye, ¿tienes dónde quedarte? Estoy buscando casa. Mientras había reservado un hotel en el centro, pero hoy he visto que había mucho follón y he optado por un sitio más tranquilo. Un sitio donde todo está pensado para relajarte. Donde estás sola, incluso rodeada de gente. Donde no estoy obligada a evitar las emociones de los demás. Y puedo pensar solo en las mías. Trata de seres humanos. Conexión con la mafia de Palermo. Inspector, han llegado los resultados del examen forense del cuerpo de Silvia Messina. Qué bien, qué ganas tenía. ¿En serio? Parece que el homicidio involuntario no fue tan involuntario. Qué cosas, Miss Italia. Hola, Mario. Perdona por llamarte tan tarde, pero he pensado en lo que me has dicho y acabo de ver unas fotos que subió la hermana de Silvia con un chico y lo he reconocido. Es el chico con el que discutía ayer. Interesante. Inspector Demir. Hay novedades en el caso Messina. La autopsia ha demostrado que la mujer murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Así que cuando la atropellaste ya estaba muerta, ¿vale? Me alegra oír eso. O sea, me alegro porque yo no soy una asesina. Para Silvia, que ha muerto no es motivo de alegría. ¿Se sabe quién pudo haber sido? Silvia Messina quería denunciarte. Un cliente habitual del bar nos ha dicho que le insistías para que te diera tu pellizco, pero ella siempre se negaba. Hemos descubierto que llamó a la policía antes de morir. No sé, puede que quisiera denunciar a alguien. Yo creo que iba a dar tu nombre. Yo también lo creo. Pero no llegó a hacerlo porque alguien la atacó.
¿Y qué pinto yo? Estabas allí menos de una hora antes del homicidio. Ya habías amenazado a la víctima y tienes un historial violento. La esperaste fuera del bar, discutisteis, perdiste el control y la agrediste. No, se equivoca. No he hecho nada. Yo no he matado a nadie. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Me he enterado del arresto de Nicola Spano. Todos los reporteros tienen sus contactos. Si pasa cualquier cosa, estamos listos para hacer preguntas que a veces pueden ser útiles para la policía. Hola, Richo. Hola, inspector. Miss Italia, no hace falta que me sigas. Si quieres salir conmigo, pídemelo. ¿Qué tal esta noche? Ese es el hombre que discutía ayer con Silvia. ¿A qué hora? Sobre las 9:30. Podrías haber dicho eso en vez de hablar de pintalabios. Lo hice. Pero estabas demasiado concentrado en mis labios para escucharme. Pero, en fin. Es el novio de Fiorella, ¿no? 2 fotos en internet no bastan para demostrarlo. Fiorella tiene una camiseta con el logo de este taller. No te pones una camiseta así a no ser que sea de tu novio. Perdona, Francesco. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Perdón. Esta historia ya no te incumbe. Pero la oferta de esta noche sigue en pie. Miss Italia. Pues claro que me incumbe. Y, por cierto, tengo nombre, úsalo. ¿Has sido tú? Tú los has llevado hasta Nicola. No fue él quien mató a Silvia. No tenía motivos. ¿Y cómo lo sabes? Porque el pizzo estaba pagado. Lo pagué yo. En verano hace calor en Palermo. Mi madre dejaba las ventanas abiertas. Y por ahí entró el hombre que mató a nuestros padres. Mi hermana era como ellos. Se fiaba de todos. Pero si quieres sobrevivir, hace falta protección. Por eso le pagué a Nicola. Sin decírselo a tu hermana. Silvia era una ilusa. Y ahora la he perdido. ¿Qué piensas hacer? Cerrar. Venderé los muebles, pagaré las deudas y me marcharé. Si no fue Nicola, ¿quién pudo haber sido? ¿Tu hermana salía con alguien? No salía con nadie. El bar era su vida y era feliz. Salvo una noche que la vi leyendo los informes de la muerte de nuestros padres. Artículos, copias de las declaraciones. Nunca lo había hecho. Le pregunté qué hacía y no me contestó. Pero la noté alterada. Inspector, han confirmado el arresto de Nicola Spano. Se le acusará de homicidio. Esa cara no es buena, ¿verdad? No. Spano forma parte de una banda. Si hubiera sido él, habrían buscado a alguien que dijera que a la hora del homicidio estaba en el taller. Sabía que la cara no era buena. Yo lo he notado. Venga, que no tengo todo el día. Los que hemos estado aquí. Sí, algo. Igual con el tiempo justo, lo siento. Fíjate que con los compañeros el próximo fin de semana. Está aparcada ahí fuera la moto. El hombre que me atropelló debe de haberla dejado ahí después de cometer un atraco, porque si vas a esa velocidad... Un momento. Es porque has hecho algo malo, como robar, por ejemplo. ¡Un momento! No ha habido ningún robo. Esa moto es mía y yo no te atropellé. ¿Tuya? Sí. Prácticamente me tiraste al suelo y ni siquiera te paraste a ayudarme. Si hubiera sabido que eras tú, me habría parado seguro. De todas formas, ibas por el medio de la calle y yo estaba en plena persecución. Ni siquiera te rocé.
¿Y esa persecución a qué hora fue? Soy el fiscal Santo Buscemi. Violetta Vitale. Fue ayer por la mañana a las 9. ¿A las 9? ¿No me habías dicho que tenías un asunto personal? Santo, es que tenía una pista sobre el caso del tráfico de personas. Por suerte, la señorita no ha sufrido daños. Espero que pueda olvidar lo ocurrido. Antes o después encontraré la manera de castigarte por todas tus chorradas, te lo aseguro. Aunque yo no sea tu superior directo. Espera, tenemos que hablar. Tú ya has hablado suficiente, ¿no crees? Fiorella me ha dicho que hace poco Silvia estuvo revisando los documentos de la investigación del homicidio de sus padres. Podría ser importante, ¿no crees? Mucho. Sí. Hola. Hagamos una cosa. Apunta todas las cosas importantes que descubras y lo hablamos esta noche, cenando en mi casa. Eso no pasará jamás. ¿Sabes por qué? Porque soy demasiado guapa y demasiado lista para cenar con uno que se ocupa de los accidentes de tráfico. ¿Es siempre así? Madre siciliana, padre turco, es un gran policía, ¿eh? Pero está nervioso. De hecho, cuando empezamos a trabajar juntos... Turi. Hasta luego. Director, ¿Dónde te has metido? creía que no podía volver por allí. Te han absuelto, ¿no? Camita te está esperando. Y esta vez intenta no matar a nadie. Vale. Muchas gracias por llevarme en tu Vespa. ¿Pero no podrías ir más despacio? ¿Prefieres ir en coche y atropellar a alguien más? No, no, puedes correr cuanto quieras. Ojo con las manitas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir? ¿Un evento? ¿Una iniciativa cultural? ¿Algo de la mafia? La niebla. ¿La niebla? ¿En Palermo? Cuando hay niebla en Palermo, solo significa una cosa. Que hay un puesto de stigiularu. Son tripas de cordero. Son una delicia. ¿Te gustaría probarlo? No, gracias. Insisto. No, gracias. Soy vegetariana. Es que ha vivido en el extranjero. Yo no elegí ser periodista para esto. ¿Tú por qué elegiste ser operadora de cámara? Me gusta ver a las personas de lejos. Y sin tocarlas. Pues a mí me gusta ser útil. Sobre todo para los que han recibido tantos golpes en la vida. Como Silvia y su hermano. Era maja. ¿La conocías? Hacía los mejores arancini, ¿sabes? Todos pillamos una indigestión cuando abrió. ¿Todos? La redacción. Casi llenamos el local. ¿Y estaba Mario? Claro, ese no se pierde nunca una fiesta. ¿Qué estamos buscando? Si mataras a una mujer en la calle, ¿qué harías? Me entregaría inmediatamente. Créame, inspector, no es ninguna broma. Se lo Digo, juro. si no fueras tú. Es una de esas cosas sarcásticas porque ya sabe que me cuesta un poco pillarlas. Ahí está. El asesino mató a Silvia y huyó enseguida. Si no quieres que te vean, ¿a dónde vas? A una calle poco transitada. Exacto. Pide las imágenes que grabó esta cámara la mañana del homicidio. Matrimonio joven asesinado en su piso. Sobreviven las 2 hijas. Violeta, Ah, ¿sigues aquí? sí. Pero ya me iba a casa. Buenas noches.
Inspector. Verá, Toma, ¿quieres probar? ¡No! Con los cólicos de mis hijas tengo bastante, gracias. Bravo, Turi. Empiezas a pillar el sarcasmo. Yo le traigo las grabaciones de la cámara. Muy bien. Palacio de la Chisa. Hola. Hola. Pasa, por favor. Gracias. Lo sé, es un sitio aislado, lejos de todo, pero al menos... aquí no te llevas sorpresas desagradables. Como saber que trabajas con un asesino. ¿Qué estás diciendo? Me dijiste que no conocías a Silvia, pero estuviste en la inauguración de su bar hace unos días. Ah, es verdad. Me había olvidado. Y también he visto que te interesa mucho el homicidio de sus padres. Es que soy periodista. Y te da vergüenza hablar de ella. Pensaba que te incomodaba entrevistarme, pero en realidad era por Silvia. No sé de qué estás hablando. Lo siento, pero me voy. El parque donde te pasabas el día haciendo gilipolleces era el que está delante del Palacio de la Chisa. Los padres de Silvia y Fiorella vivían justo allí. Y hace 10 años estaba lleno de yonkis. Fuiste tú. Silvia te había reconocido, por eso se puso a revisar los informes. Necesitábamos pasta. Tenía que entrar en un piso, cogerlo todo y salir. Pero había un perro que no dejaba de ladrar. Así que entramos en la casa de al lado. La casa de Silvia. El padre y la madre se despertaron. Y empezaron a gritar. Y yo perdí el control. Las niñas lo vieron todo. Y yo me largué. Sabía que en algún momento vendrían a detenerme. Pero los días pasaban. Y no vino nadie. Después senté la cabeza. Encontré trabajo, una casa. Y luego viste a Silvia. En la inauguración de su bar. Nos miramos a los ojos. Y ella me reconoció enseguida. Y cuando la vi allí y escuché lo que estaba diciendo... ¿Hola? Sí, buenos días. Soy Silvia Messina y me gustaría poner una denuncia. Sí, gracias, espero. Sabía que antes o después pasaría. Después de 10 años escribiendo, sabes que la gente como yo está marcada. Y nuestro destino solo puede acabar mal. No era a ti a quien quería denunciar. Era a Nicola Spano. Llamó a comisaría para denunciarlo porque le pedía el pizzo. ¿Tienes que llamar a la policía o lo haré yo? No. No. Lo siento. Pero te lo he dicho. La gente como yo siempre acaba mal. ¡Suelta ese cuchillo! ¡Que sueltes ese cuchillo! Mario, no quiero hacerte daño. Suéltalo.
Mario Rizzo, estás detenido por el homicidio de Silvia Messina. Y por el de sus padres. Dime, ¿cómo sabías que tenía problemas? Le pedí a uno de mis agentes que te vigilara y... vi que había sido Mario en las imágenes de una cámara. ¿Me estabas vigilando? ¿Pero tú de qué vas? Ya, no hay de qué. Solo te he salvado la vida. No cambies de tema. ¿Por qué me vigilabas? Porque siento que aún no me lo has dicho todo. Por ejemplo, me tienes que explicar cómo supiste que había sido él. ¿A ti qué te importa? Me has dicho que no te escucho, ¿no? Pues ahora te estoy escuchando. Dime. Veo los colores de las personas. Se llama sinestesia. Es un trastorno neurológico. ¿Qué significa? Son impulsos eléctricos que se comunican entre sí, no es magia. Percibo las emociones de las personas a través de un color. ¿Siempre? Estoy intentando controlarlo. Si estoy tranquila, solo se activa si me concentro. Pero cuando estoy nerviosa, me supera. ¿Y Mario? ¿De qué color era? Era ocre intenso, porque sentía vergüenza. Pero después, cuando le he acusado, se ha vuelto verde flúor. Les pasa a todos los que se ponen nerviosos. Impresionante. Pero poco envidiable. Percibir las emociones de los demás significa sentirlas en tu propia piel. Rabia, dolor, alegría. No siempre es agradable, créeme. Me imagino. Yo las emociones de los demás no las siento apenas, pero me gustaría sentirlas aún menos. ¿Como las emociones de las víctimas de los traficantes de seres humanos? Te escuché cuando hablabas con el fiscal y me puse a indagar. Y leí lo de la investigación que te trajo problemas. Hace 6 meses, 300 personas fueron vendidas. Justo aquí, en Palermo. Esas personas desaparecieron. Para siempre. Encontramos sus ropas, cartas, hasta un osito de peluche. Y por eso me hice policía, porque los ositos de peluche sin niños dan asco. Menos mal que no soy policía. No, no lo eres. Tú eres Miss Italia. Yo soy Violeta. Violeta. Sí, buenos días. Claro, dígame. ¿Han encontrado a mi padre? Lo siento, pero no aparece ningún escarabajo naranja con esa matrícula en el sistema. Ah. ¿Y pueden volver a comprobarlo? No hay manera de encontrar el nombre del propietario, olvídelo. Gracias. Hola. Necesito ayuda. ¿Pueden enviar una ambulancia? No puedo moverme. Sí. Sí. Y así es como he acabado en este túnel blanco. Es una resonancia magnética. Sirve para saber cómo avanza mi enfermedad. Lo descubrí hace unos meses. El día que mi novio me dejó y yo vi ese color índigo.
Fui al médico y me dijo, siéntese. Tengo una enfermedad neurodegenerativa. Yo la llamo síndrome de las neuronas agujereadas. La sinestesia fue el primer síntoma. Después llegaron los demás. De lejos no veo muy bien. No siento ni el frío ni el calor. Y como acabo de descubrir, a veces me bloqueo. Cada neurona destruida se lleva un trozo de vida. Parte de mis capacidades. Y también de mis recuerdos. Por suerte conservo los más importantes. Mi infancia en Sicilia. La felicidad del primer amor. La belleza que me ayudó a escapar. Las traiciones. Y la traición más importante. La de mi cuerpo. Veo los sentimientos de la gente. Pero pronto la que no sentirá nada seré yo. Ha sido un bloqueo motor. Es pasajero. Pero es señal de que su enfermedad, aunque lentamente, avanza. Como ya le habrán explicado, la única forma de saber cómo evolucionará Sí, es... lo sé. El historial familiar. Ya me lo dijo la doctora en Milán. Por eso estoy en Palermo, para buscar a mi padre. ¿No llegó a conocerlo? Se fue antes de que yo naciera. Me crió mi madre. ¿Y ella no estaba enferma? No, estaba sanísima. Hasta que murió por un ictus hace 2 años. La enfermedad viene de mi padre. ¿Y parientes por parte de padre? ¿Algún contacto que pueda darle información? Lo siento. Lo único que podemos hacer entonces es hacerle controles regulares, estudiar la evolución de la enfermedad. Podemos concertar ya la próxima cita. No, no hace falta. Es inútil que esté en Palermo. Es inútil hacerme ilusiones. Volveré a París. Gracias. Esto está fantástico. Mira lo que Aquí tenéis. Buen provecho. Disfrutad mucho. Nosotros también. Hola. He venido a devolverte la camiseta antes de marcharme. ¿Te vas? Me temo que no he encontrado la manera de seguir adelante. Lo siento. ¿Y tú? ¿No ibas a cerrar el bar y marcharte? ¿Sabes lo que encontré en casa de mi hermana? Un diario. Y lo último que escribió es que creía haber visto entre los clientes al asesino de nuestros padres. Vio a Mario, pero decidió no buscarlo para no asustarme. Tenía razón. Yo siempre he tenido miedo. Y ahora quiero ser como Silvia. Libre. Porque ahora sé que por las ventanas abiertas pueden entrar hombres malos. Pero también pueden entrar nuevos amigos. Y porque no se puede renunciar a vivir. Solo porque esto se acabará algún día. La detención de Mario ya está en boca de todo el mundo. Preparad un comunicado de prensa desvinculándonos de lo ocurrido y enviádmelo antes.
Ya está listo. Lo he escrito yo. La redacción de Sicilia Web News se desvincula de los actos de su periodista. Y para remarcar de qué lado estamos, le hemos dado su puesto a la mujer a la que Mario quería matar. Nuestra nueva periodista de sucesos, Violeta Vitale. ¿Qué quieres decir? Que la reputación de la redacción vale más que tus prejuicios. Y que la mejor manera para olvidar que no te diste cuenta de que había un asesino entre tus periodistas es premiándome a su potencial víctima. Y, por cierto, no vengo por enchufe. Sí, vale, gané Miss Italia porque soy guapa. Y con el dinero del premio me pagué la universidad. Porque soy buena. Y si estoy hoy aquí, es porque vosotros también lo sois. Pero también sois condescendientes, antipáticos, snobs, insoportables. Pero haré que me queráis. A mi manera. Ah, y tú no eres un director. Eres más que eso. Eres una mujer. Así que eres una directora. Muy bien. Pues hasta mañana a las 8. Pero en cuanto pueda te echo de aquí. Hasta hoy, siempre había intentado tenerlo todo bajo control. Era la única manera de no abrumarme por las emociones de los demás. En el extranjero era fácil, pero aquí en Palermo todo es más intenso. La naturaleza es intensa. El arte es intenso. Pero lo más intenso de todo es la pasión de la gente. Sí, aún me da miedo, pero ahora sé que debo entrar en contacto con los demás y afrontar sus emociones si quiero vivir. Porque es lo que quiero. Vivir. Ir al encuentro de lo que la vida me tenga reservado. Hola. Hola. Sabía que al final vendrías, pero... ¿cómo has entrado? Con las llaves. Por ahí. He alquilado el piso de al lado. Me ha ayudado Buscemi. ¿El fiscal? Ajá. Ah. Sí, me habló de esta maravilla de terraza común. Y también me dijo que tenía algo que ver con un castigo que estaba buscando para ti. ¿Y tú? ¿Se supone que eres un castigo? Ya no salgo con los hombres equivocados. El próximo se casará conmigo. ¿Tú quieres casarte? Entonces no me tendrás nunca. Lo que puedes tener es mi ayuda. Soy la nueva periodista de sucesos de Sicilia Web News. Una amiga periodista, como has visto, podría serte útil. Olvídalo. Piénsatelo bien. Acabas de perder a tu informador. Y has visto que la sinestesia puede serte muy útil. Vale. Haremos una prueba. Pero si no funciona, lo dejamos. Hecho. A cambio, quiero saber una cosa. ¿Yo? ¿De qué color soy? ¿Y bien? Azul. Como todos los machistas egocéntricos e inmaduros que he conocido en mi vida. Buenas noches, Miss Italia. Cierra la puerta. Palermo es una ciudad peligrosa. Aunque puede que sea lo que la vida me reserve, es el único hombre cuyo color no veo.
único hombre al que no entiendo. ¿Quién sabe de qué color serás tú, papá? Yo soy violeta. Soy violeta como los pensamientos, que se convierten en palabras. Estoy buscando a un hombre que vivía en Palermo hace 32 años. Tenía un escarabajo naranja, salía con una chica que se llamaba Noemi y podría tener la misma enfermedad neurodegenerativa que yo. Yo soy violeta, como el mar.